A veces es difícil aceptar la voluntad de Dios, porque hay ocasiones cuando su voluntad duele. A veces es difícil aceptar la voluntad del Padre, porque no siempre las cosas saldrán como nosotros estábamos esperando. Pero debemos procurar que su voluntad siempre se haga realidad en nuestras vidas. En una ocasión escuché a una mujer orar por un enfermo diciendo: Padre, te pido que lo sane en el nombre de Jesús. No aceptaremos un no como respuesta. Ella ignoró, puso a un lado la voluntad de Dios y quería que se hiciera su propia voluntad, sin saber qué era lo que Dios quería. La Biblia dice en Primera de Juan capítulo 5 versículo 14, y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No la nuestra, sino la de Él, la cual es agradable y perfecta. Aunque eso perfecto y agradable de Dios, a veces a nuestro parecer no lo sea. Es lo mejor que nos puede pasar, aunque nos cueste lágrimas. Cuando Jesús estaba en el monte Getsemaní, allí triste, angustiado, cargado de una tristeza terrible, porque sabía lo que le esperaba. Le esperaba la traición de Judas, ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado. Conforme a lo que estaba escrito de él por medio de los profetas, le esperaban azotes, heridas. El castigo de nuestra paz iba a ser llevada sobre sus hombros. Así que él oró al Padre y dijo: Padre, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Que se haga tu voluntad. Querido, no importa cuánto duela la voluntad de Dios en nuestras vidas, esa es nuestra victoria. Eso es lo mejor que nos puede pasar, que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Esa es en verdad una verdadera bendición. Una mujer que tenía a su niño enfermo lo llevó a una campaña donde Dios estaba haciendo milagros extraordinarios, sanando a los enfermos. Así que ella llevó a su niño que estaba muy grave, a punto de morir, y le dijo al predicador: yo quiero que usted ore por él. Y cuando el predicador pone las manos sobre el niño, dice: Padre, en el nombre de Jesús, si es tu voluntad que este niño viva, que viva, levántalo, restáuralo. Y la mujer gritó desde la multitud y dijo: no acepto que ores de esa manera. No ore para que se haga la voluntad de Dios, ore para que el niño sea sanado. ¿Y sabe qué? Dios permitió que el niño viviera, pero 20 años más tarde, aquella mujer se desmayó cuando le dieron una impactante noticia: tu hijo ha sido sentenciado a la horca por robo y asesinato. Ella ignoró la voluntad de Dios. Esas fueron las consecuencias de no aceptar la voluntad de Dios. Hay hombres y mujeres usados por Dios que mueren a temprana edad, y muchos supuestos creyentes quieren atribuir la razón a esas muertes de una manera negativa, sin saber cuál es el propósito y la voluntad de Dios. Que nosotros no podemos estar a la altura de Dios, no podemos saber como Dios, porque sus caminos son más altos que los nuestros. Su mente es infinita, mas la de nosotros es finita. No cuestionemos a Dios, Él sabe lo que hace. La Biblia dice en Isaías 57, versículo 1, escucha: la gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora. Parece que nadie entiende que Dios lo está protegiendo del mal que vendrá. Lo mejor que nos puede pasar es que se haga la voluntad de Dios en nosotros. Hay cosas que Dios permite en la vida del hombre que no era su voluntad, simplemente Dios lo permitió, porque eso era lo que el hombre quería, lo que él deseaba e insistía en tener. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, estaba en el desierto, se estaban quejando, parece que se cansaron de comer el maná. Y decían: me acuerdo cuando yo comía carne en Egipto, me sentaba allí en el cardero y comía carne, comía pescado, y aquí solamente tenemos este maná. Entonces ellos pidieron carne y Dios le dio carne. Y la Biblia dice que aún estaba la carne en sus dientes cuando descendió la ira de Dios sobre ellos. Parecía ser una bendición, no era una bendición. Nosotros debemos de orar: Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Si hay algo que me va a alejar de ti, si hay algo que es para dañarme, no me lo dé. El salmista dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo aquí en esta tierra. Yo prefiero estar en un desierto con Dios comiendo el maná y no estar en Egipto como esclavo sin Dios, comiendo pescado y carne. Lo mejor que a nosotros nos puede pasar es estar en la presencia de Dios. Oremos a Dios: que se haga tu voluntad y no la mía. Dios, dame esto si es tu voluntad. Pero a veces cuando oramos por algo y Dios no nos lo da,
Queremos empujar la puerta, queremos abrir, queremos tratarlo de alcanzar por nuestras propias fuerzas y terminamos explotados, destruidos, sin fuerza, fracasados, triste, angustiado, porque no aceptamos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es para nuestro bien. Jesús le dijo a sus discípulos: es la voluntad de mi Padre daros el reino. No teman, manada pequeña, no tengas miedo, porque es la voluntad de Dios daros el reino. Oye, Dios quiere darte grandes cosas. Esa es la voluntad de Dios, darte buenas cosas. Así que Él sabe cuáles cosas pueden ser para tu bien y cuáles te pueden dañar. Así que cuando Él te diga no, no, acéptalo. Confía y descansa en Él. Porque lo que Él quiere darte es para tu paz, para tu alegría y para tu salvación. Ir en contra de la voluntad de Dios es un peligro. La Biblia habla de un hombre famoso llamado Moisés. Todos lo conocemos y hemos escuchado de él. Él marchó en contra de la voluntad de Dios. Hizo algo que Dios le dijo que no hiciera. Dios, cuando el pueblo de Israel estaba gritando porque tenían sed, sus bestias estaban muriendo, Dios le dijo a Moisés: háblale a la peña y de allí saldrá agua para que beban ellos y las bestias. Pero Moisés, enojado, no le habló a la peña, sino que la golpeó. Y aunque de la peña fluyó el agua, fluyó el río, y todos bebieron y se saciaron, la ira de Dios vino sobre Moisés y sobre Aarón. La consecuencia le llegó de haber desobedecido, de ir en contra de la voluntad de Dios, pues no entraron a la tierra que Dios le había prometido a sus padres. Quedaron fuera de la tierra porque desobedecieron al Señor, porque fueron en contra de su voluntad. Un rey llamado Saúl desobedeció a Dios. Dios le dijo: vete a aquella ciudad y destruye todo. Pero aquel hizo conforme a su propia avaricia y a sus deseos, y Dios lo desechó y le entregó el reinado a otro. Cuando los discípulos estaban siendo perseguidos por los ancianos de Israel, Gamaliel los sentó a ellos, a los ancianos, y le dijo: dejen a esos hombres tranquilos. No sea que ustedes se encuentren luchando contra Dios, porque si esa obra de Dios ustedes no la podrán detener. Es que a Dios no hay nadie que lo pueda detener, a Dios nadie lo detiene. Y él le dijo: déjenlo tranquilo. Lo peor que a una gente le puede pasar es luchar contra Dios. No hay quien le pueda ganar a Dios. Dios dice: ¿quién puede librar de mis manos? No hay nada imposible. Él es el Todopoderoso. No hay nadie por encima de Él. Y esta es la palabra de hoy, amado, querido. Aceptemos la voluntad de Dios. Caminemos en su voluntad. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, sino aquellos que hacen su voluntad. Haz la voluntad del Señor. Suscríbete a este canal, activa la campanita y que Dios te bendiga. Recuerda, Dios tiene grandes cosas para ti.